Hola, ¿qué tal? Les saluda con mucho gusto Desiree López. Gracias por conectarse durante esta edición digital en vivo de YourCentralValley.com y Facebook Live. Seguimos nuestra cobertura completa en relación a las importantes que suceden en nuestra comunidad. Iniciamos el día con el número total de casos confirmados de COVID-19 en el Valle Central. El condado de Fresno tiene 22.096 y 10.220 recuperaciones. El condado de Merced tiene 7.653 casos, 106 muertes y 5.030 recuperaciones. El condado de Madera ha reportado 3.509 casos con 51 muertes y 2.780 recuperaciones. El condado de Mariposa tiene 69 casos confirmados, 2 muertes y 65 recuperaciones. Y al sur del valle, el condado de Tulare cuenta con 13.609 casos confirmados, 216 muertes y 12.502 recuperaciones. El condado de Kings tiene 5.957 casos, 69 muertes y 3.488 recuperaciones. Y esta tarde, el oficial interino del Departamento de Salud Pública del Condado de Fresno reveló que los casos de COVID-19 continúan escalando en el condado, aunque el número de hospitalizados sigue estable. Durante su conferencia, el doctor Bora también habló sobre los negocios que han sido afectados por la pandemia. El día de ayer les habíamos informado sobre un salón de belleza en la ciudad de Fresno que tuvo que cerrar sus puertas luego de reabrir por unos días. Autoridades dicen que es crucial que negocios se permanezcan cerrados. Beyond that, we are continuing to work with a lot of our different industrial and business sectors to see how we can keep them safe. In some cases, they are continuing to operate as critical infrastructure sectors. In other cases, Tendremos más sobre esta conferencia a las 5. Por su parte, una escuela privada en Bridley se encuentra en corte en estos momentos tras desafiar las órdenes estatales. El personal de la escuela Emanuel han permitido la reapertura de sus 4 escuelas, pero el viernes pasado autoridades del condado de Fresno tomaron la acción legal contra el plantel. Durante la conferencia de prensa de esta tarde, el Departamento de Salud del condado de Fresno reveló que aunque no tienen un comentario sobre lo que sucede con este caso, sí están trabajando en nuevas medidas de seguridad para algunas escuelas. Estos permisos que se van a dar a las escuelas son para las escuelas que trabajan con niños con con necesidades especiales. Estos permisos se van a someter al Departamento de Salud. El Departamento de Salud revisa sobre estos permisos y el Departamento de Salud va a averiguar si es un proceso adecuado para la escuela y un proceso adecuado para los estudiantes con quien van a trabajar. Estos permisos son para estudiantes con necesidades especiales y vamos a mirar esos permisos cerca, pero todavía no estamos en esa etapa, todavía tenemos que bajar esos números. La audiencia inició esta tarde. Tendremos más sobre lo que sucede a las 5 por KC24. Y de acuerdo a las nuevas guías proporcionadas por la Organización Mundial de Salud y el grupo UNICEF, niños quienes tienen 12 años deberían de estar usando una máscara bajo las mismas condiciones que un adulto. Cuando se trata de niños entre 6 y 11 años, expertos dicen que esa decisión debería de basarse en un número de factores que incluyen si existe una transmisión grande o si el usar una mascarilla impacta al pequeño mientras la usa. Y un nuevo estudio sugiere que casos asintomáticos de COVID-19 son poco comunes en niños. Expertos llevaron a cabo pruebas con 33,000 niños que necesitaron cuidado médico en 28 hospitales por razones no relacionadas con el virus. Entre esos, solamente 250 o 0.7% dieron positivos a COVID-19. También se percataron de que las regiones que cuentan con un porcentaje más alto de transmisión también contaban con un número más alto de infecciones pediátricas asintomáticas. Por lo tanto, millones de personas sin empleo en California muy pronto recibirán $300 adicionales por semana en beneficio de desempleo. La decisión se hizo pública cuando el gobierno federal aprobó la solicitud del Estado para fondos. Los fondos adicionales estarán disponibles para fechas de solicitudes de desempleo desde el 1 de agosto. La Casa Blanca dice que espera el tener un cronograma para estos pagos esta semana. Ahora pasamos al otro lado del estudio, donde nuestro meteorólogo AJ Fox nos espera con el pronóstico del clima. Hola AJ, ¿cómo se ven las cosas? ¿Van a cambiar, sí o no? Hola, Desiree. Y, este fin de semana va a estar un poco más calor en el Valle Central y tengo buenas noticias. ¿Lo quiere escuchar?
puedo ver los edificios en el centro de Fresno. Es un poco mejor con nuestra calidad del aire, pero tenemos todavía la alerta de calidad del aire hasta nuevo aviso. Temperaturas son en las 90, excepto en Lemoore, 100 grados exactamente, 97 en Visalia, 98 grados en Fresno, 96 en Madera, 91 ahora en Los Banos. Y el satélite y radar nos muestra el humo, pero no más humo que ayer. Y puedo ver la tierra. Significa el humo existe cerca de la Tierra, pero no más alta en la atmosférica. Futurecast dice soleado en el Valle Central, pero no nos muestra el humo. Necesitamos un otro modelo y este modelo nos muestra el humo. Va a estar más humo en el condado de Merced y en el condado de Tulare en las montañas porque un fuego nuevo empezó allá. Temperaturas van a estar en las 90 mañana, 97 en Hanford, 97 en Visalia, 96 en Madera, 98 en Mendota, 95 en Merced y Los Banos, 96 mañana. Temperaturas en Fresno para los próximos 7 días va a estar un poco más calor cada día. Vamos a regresar a 100 grados el viernes. Temperaturas después, los 90 de nuevo. Y cada mañana, temperaturas van a estar cerca de 70 grados. En las mañanas va a estar fresco. Desiree, regreso contigo. Es un poco de cambio porque por fin podemos ver esos edificios. Gracias, AJ. La jefe de policía de la ciudad de Fresno, Andy Hall, dice que una orden estatal es la culpable de que alguien abriera fuego contra uno de sus oficiales. De acuerdo a Hall, la política que permite que arrestados sean liberados sin tener que pagar una fianza se debe de culpar por el incidente, aunque aún se desconoce si el sujeto que fue liberado bajo esta orden. El sospechoso continúa prófugo. Autoridades revelaron que este video corporal del hecho que sucedió el lunes pasado, según autoridades recibieron una llamada de que alguien había tirado contra otra persona. Al llegar a la escena, el sospechoso disparó contra el sargento. Por suerte, el oficial no fue lesionado. He did a fantastic job, but this could have been a real tragedy. It was inches away from his face, and we could be looking at an injured or killed officer. El jefe de policía informó que el caso de tiroteos han aumentado un 90% desde el comienzo de este año y cree que órdenes estatales son las culpables. Detectives en el caso han descrito al sospechoso como un hombre hispano de entre 20 a 30 años de edad con tatuajes en su mano derecha y ambos brazos. Si cuenta con información sobre este caso, se le pide que se comunique con la policía. En otros casos, 4 candidatos a la alcaldía de la ciudad de Merced se presentaron ante el público virtualmente este lunes. Los candidatos hablaron sobre presupuestos, la mejora de la comunidad, regulaciones y desigualdades sociales. Los miembros del ayuntamiento, Anthony Martínez y Matthew Cerrato, al igual que el ex miembro del consejo Michael Bellamini y Mónica Villa, conocida por sus esfuerzos para ayudar a la comunidad desamparada, están compitiendo para obtener el puesto de alcalde. El alcalde actual, Mike Murphy, estará completando sus 4 años como líder de la ciudad. Por otro lado, bomberos dicen que esperan que el cambio de clima y la asistencia adicional ayude con sus esfuerzos para controlar los incendios que siguen en el estado. Por lo menos 7 personas han muerto debido a los incendios. Autoridades dicen que han podido ganar terreno desde el cambio de clima. Los incendios más grandes iniciaron hace una semana debido a una serie de relámpagos. 3 incendios al norte de California han destruido más de 1,200 viviendas y otros edificios. Y más de 250,000 personas están bajo órdenes de evacuación alrededor del estado y la Cruz Roja Americana se encuentra ayudando a estas personas que buscan un lugar seguro durante este tiempo. Pero debido a COVID-19, esta asistencia se ha hecho un poco más costoso. Para hacer una donación puede llamar al número 1-800 Red Cross o enviar un mensaje de texto al número 90999 con la palabra Red Cross para hacer una donación de $10 o puede hacerlo por línea. Para más información visite nuestra página yourcentralvalley.com. Y una advertencia para dueños de vehículos luego de que se diera a conocer que las cenizas y el humo de los incendios forestales puede dañar la pintura de su auto. El gerente de Fresno Body Works informó que las cenizas son como papel de lija y el tratar de limpiarlo puede dañar su vehículo.
Microscopically, and so yeah, you want to be careful kind of rubbing it into things. The problem that you run into mostly with ash is if it gets wet. Compounds that make up the ash can turn into things that are very caustic. Expertos dicen que es un proceso lento, pero que puede dañar la pintura y que el cuidar de su vehículo ahora lo ayudará a mantener como nuevo. Así que ya saben. Así que al final de esta edición digital. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana a la misma hora por YourCentralValley.com y por la página de Facebook de KC24.